Chananán, chananán. Is SportsCenter. Se acaba de confirmar que Boca tiene segundo refuerzo en este mercado. Después de un comienzo en el cual estaba bastante complicado cerrar jugadores, en esta última semana se empezó a acelerar. Después de lo que fue la llegada del paraguayo Ángel Romero, que también ya se hizo la revisión médica, que llega libre después de su paso por Corinthians, se confirma el mejor refuerzo, sin duda, que es la llegada de Santiago Ascacíbar. El futbolista de Estudiantes, que tiene 28 años, viene de ser campeón, capitán y de buen rendimiento en el fútbol argentino en el último año y medio, llega a cambio de 4 millones y medio de dólares. Las cifras exactas todavía no se conocen porque cada uno dice una cosa distinta, pero bueno, supongamos que Boca más o menos va a terminar poniendo entre 4 y medio y 5, sumémosle también lo que tiene que ver con los impuestos y demás, por el 80% del ruso Ascacíbar, y además Brian Aguirre se va a préstamo a Estudiantes de La Plata por un año con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase. Sin duda, en cuanto a lo que representa Ascacíbar, es un gran refuerzo, uno de los mejores refuerzos del mercado en el fútbol argentino. Quizás a la par de lo que fue la llegada de Valentín Carboni a Racing, por lo que genera un jugador del Inter, las expectativas que hay en el chico, que además es parte de la selección argentina de Scaloni en el último tiempo, o por ejemplo la llegada de Aníbal Moreno a River. No creo que haya muchos nombres que ilusionen mucho más que estos tres: Ascacíbar, Moreno y Valentín Carboni. Quizás se me está escapando alguno, pero creo que hoy en día encabezaría en el top. Entonces Boca mete un muy buen refuerzo, un jugador que sin duda cambia la ecuación, que ilusiona al hincha, esto que hablábamos muchas veces, ¿no? Traer un jugador que te haga pensar puede mejorar el equipo, puede ser algo interesante y puede ser un futbolista que en Boca llegue a rendir y sea algo que mejore lo que hoy en día viene siendo el rendimiento del equipo de Úbeda. Un Santiago Ascacíbar que ha ido mutando a lo largo de su carrera. Uno, cuando arranca en Estudiantes y se le veían muchas condiciones, era claramente un 5 definido, un jugador mucho más abocado a la parte defensiva, a la recuperación, un jugador que pisaba poco el área, un jugador con poco gol. Se fue a Europa, jugó en el Hertha Berlín, jugó en el Stuttgart, volvió a Estudiantes y a partir de ahí vimos una evolución. Un jugador que ya no es 5, la realidad es esa, más allá de que no digo que no lo pueda hacer eventualmente, pero hoy Ascacíbar no es 5, es mucho más un volante interior por la derecha, sin llegar a ser un jugador con el despliegue para jugar en la banda, pero sí en un esquema de 3 volantes, como viene jugando Boca en este 4-3-3, un futbolista para jugar como interior por la derecha. Y un jugador que, a diferencia de los que tiene Boca, de los Paredes, de los Ander Herrera, de los Milton Delgado, quizás en menos medida que Tomás Belmonte, que hoy en día creo que es el jugador de características más similares que tiene Boca a Ascacíbar, es un jugador que pisa el área, un jugador que tiene goles de cabeza, que llega a empujar la pelota, que le pega, un jugador que para mí tuvo su pico de rendimiento en lo que fue finales de 2024, comienzo de 2025, en esos lapsos de 8, 9 meses, casi un año entre los dos torneos que se jugó. Ascacíbar le sumó mucho gol y era la gran figura de Estudiantes, una época en la cual se lo pedía para la selección argentina, y es cierto, para mí, sin ser un mal rendimiento, sin ser un mal jugador ni mucho menos, en los últimos 6 meses con Estudiantes bajó un poco ese aporte. No tuvo goles en el último torneo, sigue siendo importante en la mitad de la cancha, pero creo que su nivel mermó un poco. Era difícil probablemente sostener un nivel tan alto como el que había mostrado en el primer semestre de 2025 y finales de 2024, pero sigue siendo un jugador importantísimo. O sea, Estudiantes no quería saber nada con desprenderse de él. No me voy a meter en los motivos, si fue una cuestión económica, si el jugador presionó o lo que sea, pero finalmente Ascacíbar llega a Boca. Obviamente me parece un muy buen refuerzo. Por la plata que se paga, sean 4, 5 más o menos por ahí, me parece un jugadorazo. Tiene 28 años, quizás no tiene tanto poder de reventa, pero tiene muchos años todavía de plenitud. 28, estás en una edad ideal para dar el salto a un equipo como Boca. Y es un jugador que además demostró que tiene ganas de venir. Y creo que eso también es importante. Tuvo en su momento la oferta de River, después tuvo también opciones para irse a Brasil, y el jugador poco a poco fue desechando todas esas posibilidades hasta que finalmente se dio lo de Boca y terminaron acelerando. ¿Cómo lo veo? Yo creo que viene para ser titular. No creo que sea titular justo contra Estudiantes en La Plata, porque bueno, se puede llegar a generar una situación incómoda para él, porque en Estudiantes tampoco están tan contentos los hinchas con que se vaya a Boca, pero al fin y al cabo creo que es un jugador que viene para ser titular. O sea, me lo imagino jugando a Paredes de 5,
probablemente a Ander Herrera si está bien desde lo físico y a Santiago Ascasíbar, que en ese tridente, la mitad de la cancha, que quedaría muy pero muy interesante, vendría a ser el que cumple el rol de llegar mucho más al área, de pisar el área y ser el jugador que al mismo tiempo tanto marque como también corra en muchas ocasiones. Un jugador que quizás en cuanto a la gestación no te va a aportar tanto, pero sí en todo lo que tiene que ver despliegue, marca, meter y llegar al área. Creo que a Boca le faltaba un jugador de esas características, que lo quiso tapar un poco con Belmonte, que no creo que sea un mal jugador, pero está claro que entre Belmonte y Ascasíbar, hoy en día Ascasíbar es mucho más futbolista. Dicho esto, era lo que Boca necesitaba. Y a ver, a mí me parece que Boca necesitaba un volante en la mitad de la cancha. El tema es que si uno tiene que hacer una lista de prioridades, probablemente no era la prioridad ni número 1 ni número 2. O sea, para mí Boca hoy en día la prioridad número 1 era traer como sea un extremo por la derecha, sobre todo si se va a jugar con este sistema de 4-3-3. Por eso se buscó tanto a Inestrosa y se insistió. Probablemente Ángel Romero venga a ocupar ese lugar. No es el futbolista que más me gusta, ya lo he hecho en su momento. Veremos si Boca hace alguna gestión para traer otro jugador en esa zona de la cancha, teniendo en cuenta que se va Brian Aguirre, que no me parece mal la salida de Aguirre. Había muchos diciendo cómo vas a dejar ir a Aguirre si no tenés jugadores. Nunca rindió a Aguirre, o sea, a veces tener jugadores por tener no te sirve de nada. Creo que Boca es el ejemplo perfecto. O sea, si uno se pone a mirar, tenés a Martegani, tenés a Hanson, tenés a Zenón, pero si después cada vez que entran no aportan absolutamente nada, en realidad no los tenés. Lo mismo para mí, para Alarcón, el chileno en la mitad de la cancha. Son futbolistas que están en el plantel, pero honestamente no los podés contar como opciones porque cada vez que les toca ingresar no lo hacen bien. Y creo que Aguirre era uno de esos casos. Se le dio oportunidades, se lo probó de titular, de suplente, y Aguirre en Boca nunca rindió. Y creo que es una buena oportunidad para que vaya Estudiantes, quizás levante el nivel y después Boca pueda recuperar parte de la inversión de esos 5 millones de dólares que le pagó a Newell's. Igualmente, vuelvo a repetir, con o sin Aguirre, Boca tenía que ir a buscar un extremo. Veremos si lo hace ahora. Por ahora, la realidad, no hay otro nombre más allá de la llegada de Ángel Romero. Y la segunda prioridad, creo yo, era la de un 9. O sea, si bien, como vuelvo a decir, en ese sector de la cancha tenés 3 jugadores, como son Merentiel, Jiménez y Cavani, la realidad es que Boca, más allá del tema lesiones, que eso son imponderables o son cuestiones del momento en esta actualidad, después seguramente se van a recuperar y van a estar a disposición, Boca necesitaba para mí un 9 y honestamente dejar ir un par de 9, como mínimo uno, porque Cavani quizás sea más complicado que se vaya, pero Jiménez quizás que sí se vaya, y traer un número 9 que venga a competir mano a mano con Merentiel. Creo que esas son las dos prioridades que yo hubiese tenido antes de traer una Ascasíbar. Dicho esto, me parece un muy buen refuerzo, me parece jerarquía, que es esa palabra que tanto se usa hoy en día a la hora de mencionar un jugador, y un futbolista que ilusiona. Creo que le puede servir a Boca sin duda. Creo que en ese sector de la cancha, más allá de que había varios jugadores, ninguno está a la altura de lo que es Ascasíbar y ninguno te da las prestaciones que te puede dar el ex Estudiantes, y es un jugador de esos que quiero ver ya cuando juegue con la camiseta de Boca cómo puede demostrar y si se puede adaptar bien. Después obviamente el fútbol ha demostrado que los grandes nombres o los jugadores que parecen muy buenos refuerzos les puede ir mal, seguro. A Ascasíbar le puede llegar a ir mal en Boca y lamentablemente se sumará a la lista de fracasos en el último tiempo. Pero hoy, por lo menos la expectativa es positiva, la expectativa es alta y uno quiere ver a Ascasíbar con la camiseta de Boca formando esa mitad de la cancha con Leandro Paredes y Ander Herrera, que creo que puede llegar a ser, habría que analizarlo un poco más fino, ¿no? Pero el mejor mediocampo del fútbol argentino en la actualidad. Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, los veo en un rato con otro video.